comentar en primera persona. Estamos en Barcelona, la sede central, pero en este momento constamos de 11 delegaciones repartidas por toda Cataluña. Activamente tiene una antigüedad de 8 años. Empezó primero un grupo de personas interesadas que pensaban que algo tenían que hacer y empezaron a reunirse, empezaron a pensar, empezaron a opinar y poco a poco se fue constituyendo activamente. En este momento yo formo parte de los GAMS, dos grupos de ayuda mutua, uno el lunes y el otro el viernes, y la diferencia está en estos GAMS, que el lunes es mixto y el viernes es el de mujeres. Y en eso he venido aquí para explicaros mi experiencia. El grupo de mujeres empezó en marzo a crearse y empezamos a hacer las asambleas. Un poco el por qué hacer un grupo de mujeres era porque nos sentíamos en los GAMS mixtos que depende qué temas o depende qué situaciones o depende qué cosas nos hayan pasado, pues no nos sentíamos cómodos de hablarlo con nuestros compañeros. Quizás no por nada, y seguramente nos entenderían perfectamente si hubiéramos contado depende de qué, pero por ejemplo en mi historia de vida, pues yo caí en las drogas y estuve 8 años adicta a la cocaína, y para pagarme la cocaína, que es muy cara, me prostituí. Entonces este tema, hablarlo en un GAM mixto, habrán compañeros que seguro que te van a entender, pero también habrán algunos que te pueden cuestionar. Por el simple hecho, bueno, simple no es tan simple, pero por el hecho de haber podido hacer algo que para mucha gente es horroroso, a prostituirse. A mí nadie me obligó a prostituirme, sino que fue la droga que me obligó a prostituirme. Esos fueron 8 años de mi vida y poco a poco me fui recuperando, y fue cuando empecé los primeros contactos con Activament. A mí Activament me ha ayudado muchísimo, muchísimo a recuperar mi autoestima. Yo venía arrastrando, no, yo pienso que ni la arrastraba, directamente no tenía autoestima, estaba bajo mínimos. Y a mí el hecho de poder compartir, el poder que te escuchen, que no tienes a nadie tampoco por encima tuyo, porque los GAMS, la mayoría de tanto de Activament como de otras entidades, son GAMS horizontales, donde nadie es más que nadie. Y sobre todo hay una palabra, pienso yo, que es clave, que es la complicidad. Pero esta palabra de complicidad no la he encontrado en el grupo mixto, sino en el grupo de mujeres. En el grupo de mujeres sí que he podido sentir la complicidad, el poder mirar a los ojos a la de compañera te sirve de mucho, te reconforta mucho, sientes que la otra persona te está entendiendo y que estás hablando el mismo lenguaje. Y la verdad que todos estos factores influyen mucho a que uno pueda empoderarse, que pueda recuperar gran parte de su vida, que había perdido por el motivo que sea. Y yo creo que aquí está la clave. O sea, para mí la clave del grupo de mujeres es la complicidad. El poder mirar a los ojos de mis compañeras y sé que ellas me están entendiendo, sé que ellas han sentido situaciones parecidas a las mías o iguales a las mías, y eso te llena un montón. Te llena un montón y la verdad que te reconforta y creas unos lazos de solidaridad y de sororidad. Digo sororidad porque es una palabra que me encanta. Es una palabra que significa, en pocas palabras, la solidaridad entre mujeres y no la competencia, como nos marca un poco esta sociedad capitalista. Y nada, es mi experiencia en el grupo de mujeres. Yo feliz que se creen más grupos de mujeres
mujeres, una en Valencia y sabemos que están las compañeras en Madrid. Y nada más, solo compartir esta parte de mi vida.